Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 4 de agosto del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto, para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: Voy a hacer que llueva pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor, de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú, para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 4 de agosto del 2024. Este domingo Dios nos invita a trabajar no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. En la primera lectura, los israelitas al ver que su alimento físico se empezaba a acabar, murmuraron contra Moisés y Aarón. Dios, para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, les manda codornices y maná. En la segunda lectura, nos dice que tenemos que dejar nuestra manera anterior de vivir que nos lleva a juzgar las cosas de Dios con los vanos criterios del mundo y tenemos que dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente para revestirnos del hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios. En el Evangelio, se nos dice que, si no hemos encontrado a Dios, es porque no lo hemos buscado donde está. Si seguimos buscando a Dios, solo en el mundo visible, como si fuera el mago de la lámpara maravillosa, solo para satisfacer nuestras necesidades humanas, nunca lo vamos a encontrar, pero si lo buscamos, en el mundo invisible, en el mundo espiritual, para que nos salve y nos enseñe a amar, entonces sí lo vamos a encontrar.
Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Éxodo. En esta primera lectura, vemos como los hijos de Israel, impacientes porque Dios no actuaba como ellos querían, la emprenden contra Moisés y Aarón, murmurando contra ellos. Pero Dios, que siempre respalda a sus enviados, le dice a Moisés que no se preocupe y manda caer pan del cielo. De esta manera Dios demuestra su poder, permitiendo a los israelitas recobrar la fe y la confianza en él. Dios no solo quiere liberar al pueblo de Israel de los egipcios, sino, sobre todo, quiere liberarlos de sus miedos, de sus inseguridades, de sus temores, de su falta de fe, de su pecado, que les lleva a ser parásitos de quejas y a querer solucionar las cosas, con críticas, murmuraciones, buscando a quien echarle la culpa de sus decisiones. Recordemos que, en esta vida, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Muchos de nosotros estamos actualmente como los israelitas, creyendo que, con renegar, con quejarnos, con criticar, con murmurar, siendo parásitos de quejas, vamos a encontrar solución a nuestros problemas. En 1 Corintios 6, 10. Dice que los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Mucha gente considera que ser chismoso no es tan grave, sin darse cuenta que en la Biblia Dios pone el chisme dentro de los pecados más graves, de tal manera que los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Otra variante de la murmuración es el ser renegón, quejumbroso. En el libro del Apocalipsis 21, 8 nos dice: pero para los cobardes, los renegones y su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Recuerda siempre que el infierno es el lugar de los renegones. No sé si les ha tocado vivir cerca de una persona renegona, es algo horripilante, porque hace un infierno de su vida, y un infierno de la vida de los que le rodean. Deja de renegar, y en lugar de eso, empieza a aprender a agradecer, a ser feliz con lo que tienes, y el reino de los cielos llegará a tu vida, a tu hogar, a tu familia y a todos aquellos que te rodean. Mi abuelita decía que existen dos tipos de personas: las listas y las tontas. Las listas son felices con lo que tienen y las tontas andan viendo que no tienen para ser infelices. No nos engañemos, si no nos convertimos interiormente, si no nos responsabilizamos a empezar los cambios por nosotros mismos, vamos a seguir siendo solamente parte del problema, pero nunca parte de la solución. Ciertamente Dios les mandó a los israelitas pan del cielo, pero los israelitas se levantaban todas las mañanas temprano a recogerlo. Dios también está mandando al hombre de hoy los medios para solucionar sus problemas, pero muchas personas quieren que Dios no solo les mande el pan, sino que lo recoja por ellos, lo coma por ellos, y lo digiera por ellos. Ah. Y si no lo hace, cuidado. Porque empiezan las críticas, las murmuraciones. En el mundo, se distinguen las personas que son parte de la solución y las que son parte del problema, en lo siguiente. Los que son parte de la solución están tan ocupados trabajando por un cambio, que no tienen tiempo para preocuparse, renegar, criticar, chismear, quejarse o murmurar. En cambio, los parásitos de quejas, como no quieren comprometerse, responsabilizarse ni pagar el precio del cambio, prefieren pasarse la vida, renegando, criticando, chismeando, murmurando, culpando a Dios, a los demás de todo lo que les sucede. Recuerda, nada sucede en tu vida más que lo que tú permites y lo que tú provocas, por lo tanto, el único responsable o culpable de lo que te está sucediendo en este momento de tu vida, eres tú, y si no lo entiendes así, jamás vas a implementar los cambios necesarios para mejorar. Mi abuelita decía que cuando era niña le pedía a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo, y Dios no me escuchó. Después, cuando era joven, le dije: Señor, dame fuerzas para cambiar a los que me rodean, y Dios no me escuchó. Ahora que estoy vieja le pedí a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar yo, y Dios me respondió: por ahí deberías de haber empezado. No perdamos tiempo esperando que los demás cambien y culpando a los demás de que los cambios no se den, cambia tú y cambia tu mundo. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Jean-Paul Sartre. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro del Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios permitió en el pueblo de Israel el sufrimiento, porque no quería que el pueblo de Israel fuera solamente un pueblo feliz, sino un pueblo valioso.
El pueblo de Dios. Dios también permite el sufrimiento en nuestra vida, porque quiere hacer de cada uno de nosotros, seres valiosos, perlas preciosas, hijos de Dios. En el pueblo de Israel, el sufrimiento fue recibido de diferente manera. Por Moisés, Aarón y los que confiaban plenamente en Dios de manera positiva, de tal manera que llegaron a la tierra prometida, y por otro lado de diferente manera por el resto del pueblo de Israel, que enfrentó al sufrimiento de manera negativa, dejándose llevar por las quejas, críticas, murmurando contra Dios y contra los servidores de Dios, razón por la cual murieron en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. ¿De cuáles te gustaría llegar a ser? Era una ostra marina. No era un caracol. Marina era un bicho de profundidad y, como todas las de su raza, había buscado la roca del fondo para agarrarse firmemente en ella. Una vez que lo consiguió, creyó haber dado en el destino claro que le permitiría vivir sin contratiempos su ser de ostra. Pero el Señor había puesto su mirada en Marina. Y todo lo que en su vida sucedería, tendría como responsable al mismo Señor Dios. Porque el Señor Dios, en su misterioso plan para ella, había decidido que Marina fuera valiosa. Ella simplemente había deseado ser feliz. Y un día el Señor Dios colocó a Marina su granito de arena. Literalmente, un granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad, de esas que casi no provocan oleaje de superficie, pero que remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina cerró violentamente. Así lo hacía siempre que algo entraba en su vida, porque es la manera de alimentarse que tienen las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, es integrado y asimilados. Si esto no es posible, se expulsa el objeto extraño hacia el exterior. Pero con el granito de arena, la ostra marina no pudo hacerlo de siempre. Pronto constató que aquello era sumamente doloroso. La hería por dentro. Lejos de desintegrarse, más bien la lastimaba. Quiso entonces expulsar ese cuerpo extraño, pero no pudo. Ahí comenzó el drama de Marina. Lo que Dios le había mandado pertenecía a aquellas realidades que no se dejan integrar, y que tampoco se pueden suprimir. El granito de arena era indigestible e inexpulsable. Y cuando trató de olvidarlo, tampoco pudo, porque las realidades dolorosas que Dios envía son imposibles de olvidar o de ignorar. Frente a esta situación se hubiera pensado que Marina, no le quedaba más que un camino. Luchar contra su dolor, rodeándolo de quejas, murmuraciones, con la pus de su amargura, generando un tumor que terminaría por explotarle, envenenando su vida y la de todos la que le rodeaban. Pero en su vida había una hermosa cualidad. Era capaz de producir sustancias sólidas. Normalmente las ostras dedican esta cualidad a su tarea de fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera y terso por dentro. Pero también pueden dedicarlo a la construcción de una perla. Y eso fue lo que realizó Marina. Poco a poco y con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena del dolor que Dios le había mandado, y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosa perla. Normalmente las ostras no tienen perlas, estas son producidas solo por aquellas que se deciden a rodear, con lo mejor de sí mismas, el dolor de un cuerpo extraño que las ha herido. Tiempo después, unos buzos bajaron hasta el fondo del mar. Cuando sacaron a Marina de la superficie, encontraron en ella una hermosa perla que al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie preguntó si Marina era feliz y simplemente supieron que era valiosa. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 11. Déjense pues de quejas injustificadas, cuídense de murmurar en vano, preserven su lengua de las malas palabras, pues ni siquiera la palabra dicha en secreto queda sin consecuencias, y la boca mentirosa mata al alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Mateo 12, 36, 37. El Señor nos dice: en el día del juicio tendrás que dar cuenta, hasta de las palabras ociosas que hayas dicho, por tus palabras vendrá tu condenación o por tus palabras vendrá tu salvación. Y también nos dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si tú pones atención en tu cuadra, en tu colonia, en tu comunidad, en tu iglesia, te vas a dar cuenta de algo. Que las personas criticonas, quejumbrosas, cizañosas, son las flojas, que con palabrerías baratas, pretenden justificar su vida inútil y sin sentido, y su incapacidad para ser felices.
En cambio, la gente que está trabajando para transformar su vida, su mundo, su comunidad, está tan ocupada, que no tiene tiempo para ver qué están haciendo o dejando de hacer los demás como para estar chismeando y criticando. En pocas palabras, no tienen tiempo de meterse en lo que no les importa. Recuerda que todo lo que hablas es escuchado por Dios, y que por tus palabras vas a ser salvado o condenado. Si ahorita te tocara presentarte ante la presencia de Dios y pusieran todas tus palabras buenas en un extremo de la balanza, y todas tus palabras malas en el otro extremo de la balanza, ¿para dónde se inclinaría la balanza? ¿Te salvarías? ¿O te condenarías? Estás a tiempo. San Pablo nos aconseja en Efesios 4:29. No salga de tus bocas ni una mala palabra, sino palabras que construyan y edifiquen a los demás. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 10, versículo 2 al 5. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente la historia del pueblo de Israel se sigue repitiendo actualmente. Muchos son los que critican, chismean y pocos los que trabajan y se comprometen. Si el pueblo de Israel, en vez de murmurar contra Moisés, se hubiera puesto a las órdenes de Moisés, buscando soluciones, poniéndose y poniendo sus bienes al servicio de Moisés, como los pusieron para hacer el ídolo de oro, y se hubieran puesto a trabajar dándose cuenta, que la responsabilidad de liberarlos no solo era de Moisés y de Dios, sino también de ellos, otro gallo hubiera cantado en la actualidad. Queremos dejarle al sacerdote, a los predicadores, catequistas, la responsabilidad de la salvación del hombre, y no conformes con dejarles ese gran peso sobre sus hombros, todavía se dedican a criticarlos, a decir que son rateros, que no dan testimonio, que no trabajan como deberían. Si tú eres de los que criticas, ¿qué estás haciendo por tener un mundo mejor? ¿Qué estás haciendo para tu propia salvación y para la salvación de los que te rodean? Nada. Criticar, chismear, murmurar, señalar. Si no cambias, te va a pasar lo que, a los israelitas murmuradores, tu cuerpo va a quedar tirado en el desierto de la amargura, la indolencia, la condenación. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Efesios. En esta segunda lectura, San Pablo nos dice que si de verdad somos de Dios, que se nos note. Porque a muchos de nosotros nos sucede como aquel hombre que quería casarse y seguir viviendo como soltero. O aquel otro que decía, yo soy católico, apostólico y robando. O como los israelitas, que querían ser liberados, pero seguir viviendo como esclavos. ¿Esclavos de qué? De sus miedos, de sus temores e inseguridades, de su pecado, de sus vicios. No querían pagar el precio de su liberación, querían que Moisés pagara por ellos. Un gran sabio diría, no le pidas a Dios que guíe tus pasos, si no tienes la intención de mover tus pies. Por eso, tenemos que dejar de vivir como viven los que no tienen a Dios, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Cristo nos ha enseñado a abandonar nuestra antigua manera de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer, y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que viene a renovar nuestra mente y a revestirnos del nuevo yo, en la justicia y en la santidad de la verdad. No se puede cocinar con la basura del pasado, la comida del presente. Es triste ver a mucha gente que se resiste a abandonar su antigua manera de vivir, a pesar de que esa manera de vivir no le ha funcionado, les ha hecho sufrir, les ha destruido. No entiendo por qué mucha gente no aprende lecciones del pasado. La mayoría de personas en la actualidad llaman felicidad al bienestar, llaman felicidad a la comodidad, llaman felicidad a la seguridad, llaman felicidad al estatus, es decir, a ser alguien importante, y al pertenecer a un grupo. A todo esto, el mundo le llama felicidad. Ojo, esto no es felicidad, es bienestar, es diferente. ¿Y por qué lo sabemos? Porque personas que han alcanzado un nivel enorme de comodidad, de seguridad en su vida, de estatus, de pertenencia, siguen teniendo un vacío en su vida. Las personas que parecen tenerlo todo en la vida, no siempre son felices, incluso algunas, en la cúspide del éxito, se suicidan porque no le encuentran sentido a su vida. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado de paz que solo se alcanza en la comunión con Dios, porque los vacíos del ser, no se rellenan con el tener. Esto me recuerda a una entrevista que vi en la televisión, donde el locutor se encontraba platicando con un líder de la Liga Protectora de Animales.
El líder de la Liga Protectora de Animales, argumentaba que los animales eran más inteligentes que los seres humanos, cosa con la que no estaba de acuerdo el locutor. El de la Liga Protectora de Animales, le dijo al locutor: mira, los animales, una vez se caen en un hoyo, dos no. Los animales, una vez comen algo que les hace daño, dos no. En cambio, el ser humano, es el único animal, que cae en un hoyo y vuelve a caer una y otra vez. Una vez se come algo que le hace daño, y lo vuelve a hacer una y otra vez. ¿Cierto? Ahora tú dime, ¿quién es más inteligente, el hombre o el animal? El locutor no tuvo nada más que decir y cambió inmediatamente la temática. Desgraciadamente, el líder de la Liga Protectora de Animales, en algunos casos, tiene la razón. Sobre todo, en las personas que no quieren aprender de su pasado y salirse del círculo vicioso, cambiando de camino, de actitud, de manera de pensar, de hablar, de sentir, de actuar, cambiando su manera de ver y vivir la vida. Vivir es cambiar, el que no cambia no vive, muere. Por eso es muy importante seguir las indicaciones de San Pablo, dejar nuestro viejo yo en el pasado, y revestirnos por medio del Espíritu Santo, del hombre nuevo. Recuerda que el que pone las manos en el arado y voltea para atrás no sirve para reino de los cielos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No podemos seguir a Cristo, y querer seguir siendo los mismos de antes. Si después de haber tenido un encuentro con Cristo, eres de los que cuando se van a confesar le dices al sacerdote: Padre, soy el mismo, con lo mismo quiere decir, que nunca tuviste un encuentro personal con Dios, solo te lo imaginaste. El hombre que ha tenido un encuentro personal con Dios, no cesa de renovarse día a día, transformándose cada día en imagen y semejanza de Dios, hasta llegar un día a decir como Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. En el Evangelio vemos, como las personas que tienen un encuentro personal con Jesús, jamás vuelven a ser las mismas. Por lo tanto, cuando Jesús entra en la vida de una persona, nunca esa persona vuelve a ser la misma, de lo contrario, es una mentira que Cristo entró en la vida de esa persona. Para muestra tenemos un botón: cuando Jesús entró al templo de Jerusalén, que se encontraba funcionando, aparentemente, de manera ordenada y bien administrada de acuerdo a los criterios del mundo, cambia totalmente el orden establecido, deja el templo hecho un caos, totalmente desordenado. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios no son los caminos del hombre, y sus pensamientos, no son nuestros pensamientos. No nos mintamos, queriendo justificar nuestra falta de criterio, madurez, compromiso, diciendo: voy a seguir con el hombre viejo y sus vicios, así Dios me va a salvar. En otras palabras, voy a seguir pecando, al cabo Dios es muy misericordioso y no me va a condenar. Ojo. Dios es verdaderamente misericordioso, pero no es alcahuete de nadie. Y Dios jamás en toda la Biblia hizo algo sin la colaboración del hombre. Por lo tanto, si tú no haces tu parte, que es la de renunciar a tu hombre viejo considerándolo un bien menor, frente al bien mayor que te ofrece Cristo revistiéndote del hombre nuevo, para alcanzar la salvación, para ser feliz, para alcanzar el amor y la paz, Dios no puede hacer su parte. Como diría San Agustín: el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente tiene miedo a las enfermedades físicas que son contagiosas, y se cuidan excesivamente, para no ser contagiadas. Pero a la gente se le olvida, que no solo las enfermedades físicas son contagiosas, sino también las enfermedades espirituales, psicológicas, emocionales, que se originan con el pecado. Mucha gente cree que puede andar en el fuego sin quemarse. Una muchacha discutía acaloradamente con su padre y defendía sus derechos de asistir a una fiesta popular, un lugar donde se reunían personas de no muy buena reputación. El padre le daba razones contundentes, pero la joven se resistía a aceptarlas. Inesperadamente, la discusión cambió de giro y el padre la invitó a bajar juntos al sótano donde había mucho polvo y se guardaba carbón, pero que lo hiciera con su vestido blanco.
Ante la propuesta de su padre, la muchacha replicó que, si podía bajar, pero no con el traje blanco, pues se le iba a ensuciar. «¿Ves, hija mía?», dijo el papá con voz amorosa, «nada impide que puedas bajar al sótano con un traje blanco, pero sí hay mucho que impida que puedas subir con el mismo color. De la misma manera, nada impide que asistas a ese sitio que deseas ir. Pero ten por cierto que no regresarás la misma, algo de lo que es tuyo se perderá allí». Por eso, oigamos a Jesús que nos dice, no sigan la corriente del mundo en que viven, sino más bien transfórmense a partir de una nueva renovación interior. Hay que dejar la pornografía, el cigarro, el alcohol, la droga, el sexo, la mentira, que son veneno para el cuerpo, para el alma, para la mente, y no decir llenos de soberbia «a mí no me va a pasar». Tómate una copa de cianuro que es un veneno poderoso y di «a mí no me va a envenenar» y verás cómo te mata igual que a los demás. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él, en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la actualidad, muchas personas acuden con los cirujanos plásticos, para que les cambien su cuerpo. Una vez que han sido operadas estas personas, jamás vuelven a tener el mismo cuerpo que tenían antes. Pues así sucede con Cristo. Cristo es el cirujano plástico del alma. Y todas las personas que han dejado que el Espíritu Santo obre en ellas, jamás volverán a ser las mismas, son personas nuevas. Si una persona te dice que fue con un cirujano plástico y pagó un dineral porque le transformaron su cuerpo y tú le ves igual, ¿qué dices? O que es mentira, o que a la pobre la engañaron. Pues así sucede con un católico, que dice haber tenido un encuentro con Dios, y sigue igual que antes. O es un mentiroso, o se quiere engañar a sí mismo, queriendo engañar a los demás. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. En este Evangelio, nos dice que la gente andaba buscando a Jesús, pero no lo encontraban, porque lo andaban buscando en la orilla incorrecta, donde Jesús no estaba. ¿Nos queda claro a los católicos dónde está y dónde no está Jesús? Yo creo que a muchos todavía no. Jesús no puede estar donde hay una vida desordenada, no puede estar donde habita el pecado, la pornografía, los vicios, la maldad, la sexualidad sin límites. Jesús no puede estar en la orilla de aquellos que se dejan guiar por los criterios mundanos, y dejan a un lado los criterios de Dios. Este Evangelio nos relata, que la gente se subió a las lanchas para ir a la otra orilla. Dejaron la orilla del pecado, y se subieron a la barca que es la iglesia, se acercaron al sacramento de la confesión, para poder llegar a la otra orilla, donde le encontraron. Alguien le pregunta a Jesús ¿cuándo llegaste acá? A lo que Jesús les responde, yo siempre he estado aquí. Jesús siempre ha estado en la iglesia, en la Eucaristía, en su palabra, en la oración, en los sacramentos, en el bien, en la salvación, en el amor, la paz, el orden, la felicidad, la obediencia, y en todos aquellos que se dejan guiar por los criterios de Dios y buscan vivir de acuerdo a su voluntad. Desgraciadamente, en el relato de este Evangelio, la gente que seguía a Jesús, a pesar de que habían llegado a la orilla en la que estaba Jesús, no podían tener un encuentro personal con él, porque lo buscaban de manera incorrecta. Buscaban los panes de Dios, no al Dios de los panes. Ya que lo buscaban solo como objeto para satisfacer sus necesidades, por eso Jesús voltea tristemente y les dice: ustedes solo me buscan por el pan que les multiplique. Jesús no quiere ser el mago de la lámpara maravillosa, que es buscado por algunos católicos solo cuando necesitan que les haga un milagro, o les multiplique los panes. Jesús quiere ser buscado como Pedro, que tiene el entendimiento de que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Quiere ser encontrado por la gente interesada en el amor, en la salvación, gente dispuesta a convertirse, a cambiar de vida, a comprometerse, a responsabilizarse, a estar dispuestos a llevar a cabo la voluntad de Dios en cada momento e instante de sus vidas. Dios les dice que el que quiera encontrarlo, tiene que llevar a cabo la obra de Dios, y para esto, es necesario que crean en Jesús, y en los que Él ha enviado para comunicarles el mensaje de salvación. Esto significa creer en sus predicadores.
Entonces, el hombre encontrará el alimento más maravilloso de sus vidas, el pan de Dios, Cristo, que baja del cielo para darle vida al mundo. El que viene a Cristo no tendrá hambre y el que cree en Cristo nunca tendrá sed. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Isaías capítulo 55, versículo 2. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan, en el relato del Evangelio, la gente gastó mucho tiempo y esfuerzo en ir a buscar a Dios, donde no estaba. Se hubieran ahorrado todo ese desgaste, si desde un principio se hubieran ido a la otra orilla. A la orilla del arrepentimiento y de la conversión, acercándose al sacramento de la penitencia. No cabe duda lo que dice el dicho es cierto, el flojo trabaja más. Imagínate que es de noche y estás en una fiesta y ves a una de tus primas buscando afanosamente algo en el piso, debajo de las mesas. Y vas tú y le dices: ¿qué andas buscando? Tu prima te responde: mi arete, y te pones a ayudarla a buscar su arete. Enseguida llega otro familiar y también se acomide a buscar el arete, y más tarde otro y luego otro, hasta que al final, llega un pariente y le pregunta a la prima: ¿dónde perdiste el arete? A lo que la prima responde, ante el asombro de todos: allá afuera. El pariente pregunta sorprendido: ¿entonces por qué lo buscas acá adentro? A lo que ella contesta: porque aquí hay más luz. ¿No crees que tu prima está un poco tonta? ¿Cómo va a encontrar el arete en el salón de fiestas, si ahí no le perdió, si ahí no está? Por mucho esfuerzo que haga, no lo va a encontrar. En cambio, afuera, con un cerillo, o con la ayuda de una vela o linterna, tiene más posibilidades de hallarlo, porque ahí es donde se le cayó, y no adentro aún con todas las lámparas encendidas. Pues lo mismo nos sucede a los seres humanos, andamos buscando la felicidad, la paz, el amor, pero en el mundo visible, en el dinero, en el placer, en el tener. Ahí no está. Para encontrar la felicidad, la paz y el amor, existe un solo camino verdadero: Cristo, que se encuentra en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Aprende a distinguir entre riqueza y tesoro. Deja de desgastarte inútilmente y de involucrar a tu familia y a los tuyos en soluciones inútiles. Ve a la otra orilla. El tesoro. La palabra de Dios, la oración, los sacramentos, el arrepentimiento, la conversión, ahí está Cristo esperándote, para transformar tu vida, para darte de ese pan de vida, para saciar tu hambre y tu sed. La felicidad no consiste en momentos placenteros, que suelen durar poco, sino que es un estado de ser, no del tener, es una sensación de plenitud y de paz interior que no necesita cosas externas para ser experimentada, ni exige estar en lugares especiales para sentirla. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 11, versículo 29. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente en la actualidad nos sucede lo mismo que a la gente del Evangelio. Que en vez de ir por el Dios de los panes, vamos tras los panes de Dios. Cuentan que una mujer dirigía siempre su oración y nunca era respondida por Dios. Pidió entonces ayuda a un monje sabio que habitaba en un convento muy alejado, quien le dijo: ¿cómo oras a Dios? Ella respondió: Señor, este día tengo muchos problemas, muchas dificultades, necesito ayuda, y ya no sé qué hacer. Te pido que tengas compasión de mí, pues mis fuerzas se han agotado. Mi familia no me ayuda y tengo muchos enemigos. A lo que el sabio respondió: tu problema radica en algo muy sencillo. Cuando oras, debes ver a Dios y dejar de ver tus problemas. No debes hablarle a Dios de lo grande que son tus problemas, sino más bien debes hablarles a tus problemas de lo grande y poderoso que es Dios. Dirigirte a Dios confiando en que Él escucha y sabiendo que su poder está sobre todas las cosas. De esta forma reconocerás a Dios como centro de tu vida, y entonces tu oración será escuchada. Si seguimos buscando los panes de Dios, y no al Dios de los panes, merecemos tener lo mismo que hasta ahorita hemos tenido, así es que no nos quejemos. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 6, versículo 58. Este es el pan que ha bajado del cielo. Pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Experimentemos en cabeza ajena para que no nos pase a nosotros lo mismo que al pueblo de Israel, que comieron para después morir. Porque existen muchos católicos que comulgan para después pecar. Que comulgan su propia condenación, en vez de encontrar en la comunión, el alimento que fortalezca su espíritu para evitar día a día, caer en la tentación. Cristo es el alimento que nos fortalece para hacernos resistentes al pecado. Cristo es el alimento que hace al hombre santo, justo y salvo. Así como una planta si no se riega se seca. Así el católico bautizado, si no se acerca a Cristo que es el pan de vida, a través de la Eucaristía, la oración, los sacramentos y la palabra de Dios, se seca, se muere, y nunca llega a dar fruto. Que Dios nos permita seguir al Dios de los panes, y que encontremos en Él esa transformación de vida que necesitamos para ser criaturas nuevas. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, sabiduría, fe, gracia y bendición. Oremos para que Dios permita que todos los que han sido llamados a participar en estas misiones, den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por el yerno de Sandra Miranda y por el sobrino de Esther que están desaparecidos, para que pronto se tenga noticias de ellos, por Mago Gómez, por nuestras compañeras de Cocula que tienen cáncer, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Oremos por todos los servidores que en este mes de agosto cumplen años, en especial por nuestras coordinadoras Ángeles Pérez que cumple años el 6 de agosto, Jacqueline Amador 21 de agosto y María de Jesús Rosas 29 de agosto, para que Dios les siga llenando de amor, gracia, bendición, paz y sabiduría. Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo y por intercesión de María Santísima nuestra Madre, nos siga llenando a todos los que participamos, de todas las gracias, bendiciones y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.